Vive Dios, aleluya. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por permitirnos en este día estar en este lugar santo para bendecir y alabar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios. Así que los felicito a cada uno de ustedes, los que están en medio nuestro. Iniciamos una semana más con noticias en todo el mundo. Vive el Señor, unas buenas, otras malas. Vive Dios, aleluya, pero este es el tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir. Vive el Señor, santo nuestro Dios. Quisiera anunciarles mañana la escuela bíblica a todos aquellos que nos quieran acompañar en este lugar. Y si no, pues a través de las redes sociales que seguimos transmitiendo la clase bíblica. El martes pues también tenemos servicio de oración en este lugar. Todos los que quieran venir a orar, vive el Señor, son bienvenidos. Instituto bíblico, a los que van al instituto, por favor, traten de no faltar. Son clases bien importantes que se están dando en el instituto, y a aquellos que quieran ingresar al instituto, pues todavía falta un año, porque apenas comenzamos y vamos a hacer un año escolar. O sea, como comienza el año escolar aquí, así va a comenzar, se está comenzando el Instituto Bíblico debido al problema de la pandemia que estamos viviendo. Vive el Señor, así que tiene que esperar hasta septiembre para poder ingresar, pero tiene tiempo para ir pensando, vive el Señor, y meditando si usted quiere estudiar el Instituto Bíblico, vive el Señor, que es de gran bendición y nos ayuda mucho a nosotros, vive el Señor. No se olvide de sus ofrendas, su compromiso con nuestro Dios, que es de suma importancia en para que este ministerio pues siga hacia adelante. Este ministerio ayuda a muchos lugares, en muchos donde usted y yo no podemos llegar. Misión Evangélica puede hacer una aportación y una diferencia. Viva el Señor. Esos son todos los anuncios. Acuérdense de orar, acordémonos de orar por nuestro pastor. Vive el Señor, que Dios le siga dando sabiduría como hasta hoy para que pueda seguir dirigiendo las dos casas en Sareto y aquí en Norristan. Vive el Señor. También por mi persona necesito tomar decisiones, como se les he venido diciendo, decisiones bien importantes para mi vida. Ayúdenme en esta oración. Vive el Señor. Bueno, vamos a presentar las visitas en esta preciosa mañana. Nos visita Liliana Bailón Hernández. Nos visita por primera vez, que deseamos, anhelamos que se esté gozando en medio nuestro y que sea una grata experiencia aquí en este lugar. Vive el Señor. Santo es nuestro Dios. Vamos a estar orando por nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, parte de México también, que ha sido afectado por estas situaciones que está pasando. Vive el Señor. Es triste y doloroso las situaciones que a través de las noticias hemos visto, la situación que están pasando nuestros hermanos. La oración es muy importante, pero la ayuda, hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Y en este momento es momento de actuar, mis hermanos. Si usted conoce a alguien de aquellos lugares, puede usted ayudar, aportar su granito de arena. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Viva el Señor. No suelte la oración, pero a veces es más importante la ayuda que la oración. Y no me malinterprete, tenemos que orar todo el tiempo. Viva el Señor, todo el tiempo. Pero no quiero entrar en otros detalles, pero si usted conoce a alguien de allá, un pastor o alguien, y puede aportar una ayuda, pues hágalo. Viva el Señor. Tenemos a nuestro hermano Abraham Pagán de aquel lado en Honduras. Vive el Señor, o puede comunicarse también con nuestro pastor, que él tiene en Sareton un ministerio que está ayudando a Honduras. Vive el Señor, así que de una u otra forma podemos hacerles saber que estamos con ellos. Vive el Señor.
México, en la parte sur de México, ha pasado también por momentos difíciles y pues esto no va a mejorar. Manténgaselo en mente. El sistema político trata de decirle a las personas o al mundo entero que es por el cambio climático, y en cierta forma, en cierta manera tiene razón, pero esta viene otra cosa más que incluye otras cosas, mis hermanos, que ha afectado, vive el Señor, en gran manera el mundo entero, vive el Dios, aleluya, pero también son señales que nos dejan saber a nosotros que estamos en los últimos tiempos. Sencillo como eso. Son las señales, las advertencias que nuestro Señor habló en Mateo capítulo 24 y se están cumpliendo, las estamos viendo en estos tiempos y son más seguidos, más frecuentes, y las pérdidas humanas pues son dolorosas. Bueno, hasta aquí son todos los anuncios. Vamos a ponernos sobre vuestros pies para ir al mensaje de esta mañana. Quiero pedirles que me acompañen, abran sus Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, vamos a estar viendo del verso 3 al verso 6. Mateos, el Evangelio según Mateo, capítulo 27, verso 3 en adelante. ¿Lo tienen? Aleluya. Y la palabra de Dios dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Ayúdenme en la oración, mis hermanos, mi Dios. En esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia, mi Señor. No soy digno de estar en este lugar, mi Dios eterno Señor. Por lo tanto, le ruego, le pido, le imploro, mi Dios eterno Señor, que sea usted guiando estas palabras, estos mensajes, mi Dios, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te pedimos, mi Dios eterno Señor, que sea su misericordia, mi Dios eterno Señor, en este momento de nuestras vidas, mi Dios eterno, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendice, mi Señor, las regiones de Honduras, mi Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, por El Salvador, por Guatemala, mi Señor eterno, por México, Dios de misericordia, y ayúdanos, mi Dios eterno Señor, a poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, que crezca día con día para la gloria de tu santo nombre. Gracias por todo, mi Señor, que esta palabra llegue a nuestras mentes y a nuestros corazones para la gloria y la honra de tu santo nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Viva el Señor. Aleluya. Vamos a estar viendo específicamente este suceso que pasó en la época de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Judas. Vive el Señor. Y déjeme darle un pequeño recuento de las situaciones que estaban pasando en aquella época. Vive Dios, aleluya. Cuando Jesús aparece en escena, vive este Dios, aleluya, el imperio romano era el que estaba gobernando Jerusalén y aquellos alrededores. Vive el Señor. Y Jesús aparece en escena y comienza a predicar el mensaje de salvación. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de nuestro Salvador. Ahora, mientras él iba predicando, discípulos se fueron acercando, y dentro de esos discípulos él escoge a 12 varones para que llevasen el mensaje de salvación, y a esos 12 varones le puso el título de apóstoles. Viva el Señor, los 12 apóstoles de nuestro Señor. Aleluya. Y fíjense, me encanta mucho cómo Dios obra,
porque Dios es diferente a nosotros. Dios es totalmente diferente a como nosotros pensamos. Mire, para una posición, nosotros buscamos personas con características que puedan desempeñar esas funciones. Vive el Señor. Y conforme a esas características, nosotros aprobamos que esa persona tiene esas cualidades o características para trabajar. Nuestro Señor es un poco diferente porque lo que Dios busca en cada uno de nosotros es la disponibilidad hacia con Él. ¿Oyó? Nuestra disponibilidad hacia con Él. No importa si usted estudió o no estudió. Si usted respira, usted es candidato para trabajar en el reino de los cielos. Si usted tiene vida en sí, es candidato para trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Los obstáculos los ponemos nosotros mismos. Dios nos capacita y la capacitación que Dios nos da es increíble, que deja mudo aún aquellos que han estudiado. Porque es Dios hablando, vive el Señor, a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas o a través de nosotros. Nosotros simple y sencillamente somos vasijas de barro con la llenura del Espíritu Santo, vive el Señor, y diciéndole a aquellos que han estudiado que hay un poder grande, vive el Señor, aleluya, que puede transformar una vida humilde. Aleluya. Mire, entre sus apóstoles escogió a pescadores, escogió a hombres letrados como a Mateo. Él era un publicano, una persona que recaudaba impuestos y como tal persona tenía que tener conocimiento de estudio. En aquella época eran pocas las personas que estudiaban, pocas. Vive el Señor, se podían contar. La mayoría de las personas en aquel tiempo se dedicaban más al trabajo y a poder salir hacia adelante. Vive el Señor. Aleluya. Y tenemos a varios, tenemos a Leví. Y Leví, vive el Señor, también era una persona letrada. Vive el Señor. Pero el punto específico es que dentro de este grupo de 12 apóstoles encontramos a Judas. Y fíjense una de las características que la Biblia habla de Judas. Vámonos al Salmo 41:9. Salmo 41, verso 9. Oiga, y esto es una profecía que viene desde siglos atrás, desde el tiempo del rey David. Vive el Señor. Oiga lo que dice el Salmo 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Judas tenía un puesto bien importante dentro del núcleo donde Jesús trabajaba, vive el Señor. Y a pesar de que este varón Dios o Jesús lo había escogido para fuese el tesorero de el ministerio que Jesús llevaba, vive el Señor, Jesús lo escoge para que fuese el tesorero por la confianza que Judas inspiraba. Y fíjense bien, oigan bien, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Judas tenía un lugar especial dentro del núcleo de los 12 apóstoles. Y ese ministerio pocas veces se habla. Pocas veces se enseña acerca de lo que Judas hacía. Vive el Señor. Aleluya. Y a pesar de la forma de que Judas era, y Jesús lo sabía, Jesús no le quitó el lugar ni la posición. ¿Me oyó? A pesar de que Judas robaba de las ofrendas que recibía Jesús, y Jesús sabiéndolo,
no lo quitó de su posición. Y eso sorprende en muchos aspectos, porque normalmente una persona que falla en un ministerio, se le expulsa, se le sienta, se le saca, viva el Señor. Pero Jesús sabía, mire, a Jesús no se le podía ni siquiera esconder los pensamientos de las personas porque Él lo conocía. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible de que Jesús, al saber y conocer que tenía entre los 12 a uno que robaba, ¿por qué no lo quita de esa posición? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué no lo quita de la posición y escoge a otra persona? Fíjense, posiblemente la respuesta sea es que Dios, Jesús, esperaba que Judas recapacitara y dejara de robar. Porque, mire, Dios es paciente para con cada uno de nosotros y Él conoce nuestras debilidades. Él sabe de lo fuerte que usted es y Él sabe de lo débil que es usted. Y aunque sea muy débil, vive el Señor, Dios pone su confianza tanto en mí como en usted, vive el Señor, para que podamos enderezar nuestros pasos y regresar al camino correcto. No hay nadie más misericordioso y fiel que nuestro Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, esperando que usted y yo caminemos en rectitud a conforme su palabra. Aleluya. Y la hermana lo decía hace ratito, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, todos. No importa nuestro pasado, importa del presente al futuro, es lo que marcará la historia de nuestra vida. Aleluya. Vive el Señor. Mire, si usted se descalifica en no servir en la obra del Señor porque no memoriza, no tiene buena memoria, esa es una... algo que no le ayuda a usted, es una excusa. Porque todos con la ayuda del Espíritu Santo podemos trabajar en la obra del Señor. Todos. Es más, el que tiene esa excusa, vive el Señor, es un instrumento útil. ¿Por qué? Porque cuando hace algo no lo hace esa persona, sino el Espíritu Santo que la está dirigiendo, que la está ayudando. Vive el Señor. Porque trabajar en la obra del Señor, es bajo el Espíritu, vive el Señor, y no bajo la carne. Aleluya. Y a veces confiamos más en la carne que en el Espíritu. Y es el Espíritu que guía, vive el Señor, para que la carne se sujete. Aleluya. Cuando se hace bajo la carne, las cosas marchan mal. Pero cuando se hace bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, las cosas obran y caminan bien. Aleluya. Santo nuestro Dios. Así que Jesús, dentro de sus 12 apóstoles, está un ratero, un ladrón. Porque la Biblia dice que él sustraía de las ofrendas que llegaban a manos de ellos. Vive el Señor. Aleluya. Y esa debilidad fue causa de su desgracia. Mire, todos aquí, comenzando con mi persona y terminando con el último que está en la parte de atrás, desde aquí hasta atrás, vive el Señor. Tenemos una debilidad. Hay una cajita en tu vida y en mi vida, vive el Señor, que se encuentra encerrada, y ahí en esa cajita está algo que se llama maldad. Todos las tenemos. Todos. Comenzando conmigo y terminando con el último que está en la parte de atrás. Todos tenemos esa cajita. Vive el Señor. En esa cajita
depende de cómo busquemos al Señor, así está sellada esa caja. Entre más lejos estemos del Señor, esa caja se abre automáticamente en cualquier momento. Entre más cerca estemos del Señor, esa caja se cierra y no hay tanto tentación para llegar y recurrir y acariciar esa caja. Todos las tenemos, mis hermanos, todos. De un grado mayor o un grado menor. Vive el Señor. Hay deseos malos que están en usted y que están en mí. Están ahí. Vive el Señor. Aleluya. Y fíjense, Judas tenía esa debilidad. Y si no trabajaba en esa debilidad, vive el Señor, esa debilidad lo entregó, lo llevó prisionero para cumplir una de las profecías que estaban desde el tiempo del rey David. Mire. Santiago, capítulo 1, dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que uno es seducido bajo sus propias concupiscencias o deseos o placeres que hay en nosotros. Ahora, también Judas dice que cuando uno vence la tentación, una corona, Dios nos da la corona de la vida que está reservada. ¿Por qué? Porque esa tentación es una puerta para cruzar el límite que Dios nos ha establecido a nosotros. Y al cruzar ese límite sencillamente se le llama pecado. Pecado simple y sencillamente es desobediencia, desobedecer, y eso es todo. Eso es pecado. Dios ha escrito en su palabra lo bueno y lo malo, que no lo hagamos lo malo y que hagamos lo bueno. Al desobedecer esa palabra, sencillamente es pecado. Primera de Juan 3:4. Te lo habla específicamente. Ahora, esas debilidades que hay en usted y que hay en mí, cuando no trabajamos en ella, es una excusa para nosotros pecar. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí antes de seguir hacia adelante. Porque, mire, bíblicamente en lo espiritual, tanto como en lo terrenal, hay dos tipos de faltas, o de delitos o pecados. Unos mayores y unos menores. No es lo mismo que usted mate a una persona a que usted viole una ley de tráfico. La violación de una ley de tráfico, usted se pasa una luz en roja, merece un ticket. Usted mata a una persona, merece la cárcel automáticamente. Son dos cosas diferentes. Lo juzgan dependiendo del grado de la falta. En una carretera usted excede el límite de velocidad, no va a la cárcel, simple y sencillamente le dan una multa por el exceso de velocidad. Usted asalta una tienda, automáticamente va preso. Ve el punto, son dos violaciones, una mayor y una menor. Dentro de la ley de Dios, vive el Señor, hay algo similar. Mire, eso lo tenemos en primera carta de Juan, capítulo 5, del verso 10 en adelante, te habla específicamente de esas dos cosas. Dice el apóstol Juan, dice, vamos para allá para que usted vea. Juan, el Evangelio, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 16. Oiga lo que dice. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Este es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Levíticos capítulo 3 y capítulo 4. Te lo habla específicamente. Jesús aparece para quitar los dos pecados. El pecado de muerte y el pecado
que no lleva a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que no llevan a la muerte? Los pecados que no llevan a la muerte específicamente son pecados que se hacen por ignorancia. Esos pecados por ignorancia, Dios le hace un pacto en Sinaí para que a través de los sacrificios de los animales pudiesen cubrir esa falta. Los pecados de muerte, el sacrificio de los animales no cubrían ni perdonaban esos pecados. La homosexualidad es uno de ellos. La brujería era otro pecado de muerte. Vive el Señor. Y en esas características, vive Dios, aleluya, vemos ese cambio. Por eso aparece Jesús, vive el Señor, porque a través de Jesús, no importando la gravedad del pecado, vive el Señor, aleluya, la sangre de Cristo borra, limpia, vive el Señor, aleluya, a todo aquel que se acerca a Dios para hacerle una nueva criatura. Aleluya. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, vive el Señor, para renovar a una persona, no importando la gravedad que tenga en su mente. Aleluya. Y nos hace una nueva persona, vive el Señor. Aleluya. Mire, yo he conocido a homosexuales que han venido, que fueron homosexuales, que han venido a los pies del Señor, vive Dios, aleluya, y su comportamiento es diferente. Para esas personas aparece Jesús, vive el Dios, aleluya, para poder darle una oportunidad a todo aquel que quiera cambiar del rumbo de su vida. Ahora, aquí hay algo diferente, porque fíjense bien, cuando Judas entra en el vínculo de Jesús, Judas comienza a escuchar el mensaje de Jesús. Y tiene una oportunidad de vida. Es más, Judas fue salvo. ¿Por qué? Porque estuvo al lado del maestro. Y el maestro no pudo tener en sus filas o en su agenda de trabajo a alguien que no hubiese sido salvo. La gracia de nuestro Dios cubrió a todas aquellas personas. Pero la debilidad que tenía por el dinero fue su causa. Mire, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Cuando Judas entrega a Jesús, por vender a la confianza de su maestro, le dan 30 piezas de plata, lo que valía a una persona aquel entonces. Cuando vendieron a José, valía 20 piezas de plata la vida de una persona. Otro día hablamos de los números aquí. Ahora, fíjense bien, cuando Judas ve que Jesús no se defiende, que Jesús fue como una oveja que va al matadero sin decir nada, sin defenderse a sí mismo, vive Dios, aleluya, y que la sentencia era muerte, se arrepintió de la forma, de su manera de proceder. Y al arrepentirse, fíjense, porque ahí mismo está escrito, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Y este es el punto principal, mis hermanos, porque el cometer una falta es fácil. Cualquiera de nosotros puede meter las patas, como se dice vulgarmente, fácilmente. Hacer un pecado es bien fácil. La restauración de ese pecado es lo que cuesta, vive Dios, aleluya. Porque cuando Judas hace este movimiento, vive Dios, aleluya, se le hizo fácil tener dinero. La ganancia era fácil, simple y sencillamente entregar a su maestro.
sencillo como eso y tener el dinero que le estaban ofreciendo. Viva el Señor. Pero al ver que Jesús no había culpabilidad en él, que al ver que Jesús no se defendía de las acusaciones, vino un remordimiento en su conciencia y ese remordimiento, vive Dios, aleluya, hizo que devolviese el dinero con el cual había vendido a su maestro. En otras palabras, sencillo, cuando usted y yo y usted pecamos, viva el Señor, viene un remordimiento en nuestras vidas, viva el Señor. ¿Por qué? Porque eso nos indica a nuestra alma y a nuestro espíritu que nos estamos separando de la comunión de nuestro Dios. Al hacer esto, viva el Señor, es como si estuviésemos crucificando nuevamente al Maestro. ¿Por qué? Porque un inocente está pagando el precio de una falta que hemos cometido. Aleluya. Mire, Jesús aparece y es crucificado en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, el requisito en Éxodo capítulo 12 te habla específicamente que el cordero tenía que ser de un año, sin falta, sin tacha, sin cortadura, un cordero perfecto. Este cordero, cuando Juan lo ve, viva el Señor, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en la Pascua, el cordero pascual era personal. Fíjense, déjenme darle un poquito de historia. El cordero de la Pascua, simple y sencillamente, servía para dos cosas. Una, su sangre, ponerla en los dinteles de la casa para que el ángel de la muerte no entrase y matase al primogénito. No a toda la familia, simple y sencillamente al primogénito. Y por esa sangre cubría a los que estaban ahí. Segundo, la carne tenían que comérsela. ¿Para qué? Para tener un cuerpo fuerte, porque al siguiente día iban a salir huyendo de Egipto, iban a salir para la tierra prometida. La figura en Cristo Jesús es la misma. Es la misma. El sacrificio de Jesús es una salvación personal de nuestras vidas, donde el sacrificio de Jesús ahuyenta, viva el Señor, al ángel de la muerte, vive Dios, aleluya, porque de modo que cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, viva el Señor. Y el ángel de la muerte no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Dice, creo que Malaquías, no es Malaquías, Miqueas, que Él arroja a los profundos del mar nuestras iniquidades y no se acuerda más de ella. Entonces, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el prototipo, viva el Señor, es de la salvación personal de nuestras vidas. Ahora, existe también otra fiesta que se llama la de expiación. En la fiesta de la expiación, todo mundo en Israel tenía que traer un cordero y ese cordero se sacrificaba, vive Dios, aleluya, para que la sangre de ese cordero fuera introducida en el lugar santo, vive Dios, aleluya, y Dios aceptase ese sacrificio para el perdón de los pecados de la nación, que son dos cosas diferentes. Y esas dos cosas diferentes tienen que cumplirse en Cristo Jesús, las dos. Por eso en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo dice que en aquel día, vive Dios, Israel será salvo. Y está hablando específicamente del sacrificio en el día de expiación, donde el sacerdote entraba una vez y para siempre con sangre ajena, viva el Señor, para expiar el pecado de todo el pueblo. Pero dice el libro de Hebreos que nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo una vez y para siempre para perdonar el pecado de todo el mundo, que aquel que quiera ser salvo. Un solo sacrificio bastó para el perdón de los pecados. No se necesitan dos, no se necesitan tres sacrificios. Y Jesús entra en el santuario celestial no como el orden de Leví, de Aarón, sino dentro del orden de Melquisedec.
porque al haber cambio de sacerdote era necesario el cambio de leyes. Y eso hablamos otro día con más calma. Pero vamos específicamente de lo que estamos hablando acerca de Judas. Cuando Judas ve esto, vive Dios, aleluya, santo nuestro Dios, bíblicamente dice que se arrepintió y devolvió las piezas de plata. Y este es el parte del mensaje de esta tarde, de esta mañana. Porque todos nosotros venimos de una vida desastrosa, o la mayoría de nosotros, de una vida desastrosa. Fíjense bien, vean el paralelo que hay con Judas. El mismo paralelo, oigan bien, Judas llega, él está tranquilo, él está contento. No era lo mismo sacar de vez en cuando de la ofrenda que le daban a vender algo que no era de su propiedad. Son dos cosas diferentes. Al traicionar a su maestro, ese pecado es más grande que el que sacar dinero de la ofrenda. Por eso le hablé de los dos tipos de transgresiones, tanto terrenal como espiritual. Son dos tipos, mis hermanos. Cuando Judas hace esto, vive el Señor, su remordimiento fue causa de su muerte. Y esa causa de su muerte perdió la salvación de su alma, de su vida, viva el Señor. Porque Dios no nos da la salvación y Él no la quita, sino simple y sencillamente usted y yo, de nuestra forma de vivir, dejamos lo que Él nos ha regalado por gracia. Para empezar, Dios no obliga a nadie a la salvación. Él hace la invitación. Todo aquel que quiera ser salvo, dice el Evangelio de Juan. Todo aquel que quiera. Y dentro de las filas que hemos llegado, viva el Señor, tenemos una libertad. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 que no debemos de usar esa libertad para algo que se llama libertinaje. Aleluya. Porque muchas veces nuestra mente se ha olvidado de la amargura que producía el pecado. El pecado producía placeres momentáneos, pero amargura de nuestra alma conforme íbamos viviendo nuestras vidas. ¿Usted cree que un drogadicto es feliz? No. Él es feliz mientras están los efectos de la droga. Cuando pasan los efectos de la droga, hay un remordimiento en su alma y una amargura, vive el Señor, de su espíritu. Aleluya. Los que se drogan, los que fuman, todo tipo de pecado, da placer momentáneo, pero las secuelas, vive Dios, aleluya, después de cometer el pecado, vive el Señor, son amargura del alma. Yo lo viví. ¿Y sabe qué? Era imposible salir. Estaba prisionero en una cárcel sin tener reja, vive el Señor, porque mis propias pasiones me llevaban cautivo día tras día, vive el Señor. Llegaba una semana, estaba bien, pero llegaba el fin de semana, vive Dios, aleluya. Mi cuerpo quería disfrutar de los placeres que el mundo ofrecía. Al irme tras los deseos de mi concupiscencia, vive el Señor, era arrastrado y llevado cautivo, hasta que llegó un ser poderoso y me dio la libertad de las cadenas que presionaban mi alma, vive el Señor, y me declaró libre para con Él, vive Dios, aleluya. Porque el sacrificio de la cruz del Calvario trajo libertad al cautivo. Esa es la diferencia, mis hermanos. Aleluya. Por eso no es lo mismo. Y quiero que me entiendan en este concepto. No es lo mismo
que usted mienta, a que usted se acueste con un homosexual, con una lesbiana. Cuando esté en casa, lea Levítico capítulo 3, capítulo 4, los pecados por ignorancia, ahí están claritos. Por eso no era lo mismo que Judas sustrayera del dinero de las ofrendas a vender a su Señor. Es más, había otra profecía acerca del que iba a vender a Jesús. Mire, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Oiga lo que dice el apóstol Pedro hablando, dice, fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Ella está hablando de Judas. Hay otra profecía, también en el libro de los Salmos, ¿sabe lo que dice? Que su descendencia viviría hasta la segunda generación. En otras palabras, sus nietos fueron los últimos descendientes de Judá. Porque había una maldición al que vendiese a su Señor. Aleluya. Por eso, mis hermanos, cada uno de nuestros hermanos que se han salido, que están en el mundo, se le hace difícil nuevamente regresar. Difícil. Y el que regresa es porque Dios concedió algo que se llama misericordia. Porque no es lo mismo que lo hayamos hecho por ignorancia en la vida pasada, que después tener conocimiento y volver a hacerlo, vive Dios, aleluya, ya con conocimiento. ¿Dónde está eso? En Hebreos, capítulo 6, libro de Hebreos, capítulo 6. Verso 1. Oiga lo que dice el apóstol, el que escribió el libro de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas a la fe en Dios, de la doctrina de bautizo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a la vergüenza. La palabra vituperio es vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrado, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aleluya. Por eso es necesario buscar el rostro de Dios, leer las Escrituras, orar, viva el Señor. Porque, ¿se acuerdan de la cajita que usted y yo tenemos? Esa cajita está allí. Jesús no la quitó en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Está allí. Es más, dice el apóstol Pablo, vive Dios, aleluya, que las dos cosas pelean en sí para que no hagamos lo que queramos. Porque lo que está en juego es nuestra vida personal por una eternidad.
Hay dos seres luchando en usted, su carne y su espíritu. La carne busca los placeres terrenales. El espíritu se conecta con Dios. Entre más fuerte sea el espíritu, más vamos a rechazar los deseos de la carne. Entre más fuertes sean los de la carne, vamos a rechazar los del espíritu. No importa si no importa si alguien es pastor, no importa si alguien fue evangelista, misionero, no hay límites, mis hermanos, para los que están dentro de la posición, trabajando para la obra del Señor. En hora en punto recaen, vive Dios, aleluya, son hechos esclavos de sus propios deseos y concupiscencia, vive el Señor. Y es la misericordia de Dios lo único que puede traer libertad y romper esas cadenas, vive Dios, aleluya, porque para nuestro Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Por eso a nuestros hermanos que se han ido se les hace imposible, difícil. Quieren regresar y no pueden. Desean, anhelan, están allí porque están en el recuerdo de su mente cuando antes le servían al Señor. La paz que Dios les daba, están ahí, viva el Señor. Cómo se gozaban en los cultos, están ahí. Pero también están los recuerdos de la carne, viva el Señor. Y esos dos luchan dentro de sí y son más fuertes y poderosos los carnales que lo espiritual. Por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos saben, ellos conocen que la desobediencia, simple y sencillamente es pecado, nos trae condenación, castigo. Mientras que la obediencia nos lleva a vida eterna. Y el enemigo sabe eso y porque lo sabe, intenta lo más posible de que usted y yo tengamos comunión con nuestro Dios. Él lo sabe. Entre menos nos comuniquemos con Dios, más aferrados vamos a estar a los deseos de la carne. Y eso se lo he dicho muchas veces. Daniel, ¿se acuerda? Capítulo 3, cuando Daniel, no es capítulo 3, pero cuando Daniel hace la estatua, Nabucodonosor hace la estatua, hay un edicto que en espacio de 30 días nadie consultase ni Dios ni nada. Y Daniel va en contra de ese edicto. Es más, él abre las ventanas de su casa y ora para que me vean, porque no me avergüenzo de mi Señor, decía él. Prefiero morir antes de obedecer las cosas, las reglas de este mundo. Aleluya. ¿Por qué avergonzarnos de nuestro Dios? Alabado sea nuestro Dios. Vive Dios, aleluya. Le damos la gloria, la honra a nuestro Dios por todos, cada uno de ustedes y de nosotros que estamos en este lugar. Porque esto que vivimos antes de que se abrieran estos servicios, estoy más que seguro que fue la reserva de la búsqueda de nuestro Dios. Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay algo que nosotros vamos comiendo y se va guardando allí, como la reserva del tanque de gasolina. Por eso la parábola de las 10 vírgenes, ahí está específicamente. Unas llevaban aceite y otras no llevaban aceite. Ese aceite era la búsqueda que habían tenido con su Señor. Y esa búsqueda nos ayuda en los momentos difíciles. ¿Para qué? Porque en los momentos difíciles Él abre camino, viva el Señor. Él nos guarda, Él nos preserva, vive Dios, aleluya, para poder pasar la tormenta. Y sabe que usted sabe que esto a la carne le agrada.
no buscar el rostro de Dios. La carne dice que tiene flojera leer la Biblia, pero no tiene flojera para ver un programa de televisión. La carne tiene flojera de orar, pero no tiene flojera de estar en el teléfono. Mire, le voy a decir algo que me pasó a mí. Estaba en mi lugar santo, en mi casa. Y me entró un gran sueño. Y en mi mente me voy a echar un relax y a descansar porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Así que cuando estuve a punto de pararme, me entra un mensaje de un video. Abrí el video y ¿sabe qué pasó? El sueño se fue. Y eso nos pasa a todos. Porque hay una lucha, mis hermanos, hay una lucha, viva el Señor. Que este reino es un reino espiritual, tenemos que entenderlo, no es carnal. Todo lo que se hace aquí está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. No importa, en nuestra mente posiblemente no nos agradó la alabanza, pero a Él le agrada, vive Dios, aleluya. Posiblemente a nosotros no nos agradó la lectura bíblica, vive Dios, pero Él la manda del cielo, porque todo lo que se hace aquí es espiritual. Aleluya. Y se conecta. A veces quien está dirigiendo dice una palabra que ayuda al predicador que va a estudiar, que va a dar la palabra bíblica. A veces una alabanza acomoda el escenario para que su espíritu hable a nuestras vidas. Viva el Señor. Porque imagínense cómo es posible que el que compró la iglesia no esté presente en el culto que se le rinde a Él. Él está presente en medio de nosotros, junto con sus ángeles. ¡Viva el Dios! ¡Aleluya! Alabado sea nuestro Dios. Para escuchar los aplausos que usted le da, para escuchar la alabanza que sale de su boca, de usted y de mí. ¡Aleluya! No se equivoque. Puede ser un niño que predique, puede ser un joven, un adulto. Posiblemente la gloria no sea al 100, pero Él está. Él está dándonos fuerza, sustentando para que podamos seguir hacia adelante. Mire, hay momentos en que yo he hecho algo indebido y cuando llego aquí siento la presencia de Dios para que vea la diferencia que es estar delante de su presencia que delante de los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne nos llevan a condenación. Hebreos capítulo 12, verso 12. Vamos a ir cerrando ya. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas, caminos derechos para sus pies. ¿Quiénes van a hacer la senda? Dios. No, nosotros mismos, ahí está, ahí dice. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y sigan la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sean que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después deseaba heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que él quería era lo que él tuvo antes. Oigan bien, verso 18. Porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas o a la tempestad. Y esto está hablando en Sinaí. Cuando Dios se le aparece al pueblo, había tinieblas alrededor.
Y Dios le hablaba desde ahí. Oigan bien, al sonido de las trompetas o de shofar, a la voz que hablaba, a los cuales cuando la oyeron, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o pasara por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. Y es lo que estamos hablando, porque nos hemos acercado a un lugar sagrado, a un lugar espiritual, para que esto espiritual crezca más que los deseos de la carne. Porque cuando Dios a través de Moisés le da los mandamientos, aunque llevaba gloria, viva el Señor, no tenía poder para los deseos de la carne. ¿Me oyó? Porque la gloria de aquel entonces era espiritual, pero el hombre carnal no podía percibir lo que Moisés percibía. Y cuando, mire, Moisés anhelaba que todos sus hermanos, todo Israel, fuesen como él. Pero no podía, porque lo carnal con lo espiritual no tiene enlace. Por eso cuando Moisés le reprocha a Dios y le dice, ¿acaso yo parí a este pueblo yo solo para llevar la carga de este pueblo? Dios le dice, reúneme a 70 ancianos y de tu espíritu voy a arrancar y voy a colocar en cada uno de ellos para que juntos lleven la carga del pueblo. Ahora con Cristo Jesús es diferente, viva el Señor, porque cada persona que entra al reino del Señor aceptando el sacrificio de Jesús, le es regalado algo que no merece, que es el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo de Dios lo dirige, viva el Señor, a lo espiritual para rechazar las ofertas de la carne. Aleluya. Mi debilidad en aquel entonces eran las bebidas y no eran energéticas. Las bebidas eran mi debilidad. Y habían otras cosas, pero la mayor era eso, porque una cosa te lleva a la otra. Hoy puedo estar sentado mirando a alguien que está tomando y no tengo deseo, no hay ese deseo que había en el principio. Hay otras cosas, pero eso está sellado. Aleluya. Ahora, si yo, que Dios no lo quiera, ni yo tampoco, regresase, eso que se selló se vuelve a romper, mis hermanos. Y la ligadura viene siendo más fuerte que lo que fue al principio. Por eso comencé con Judas, hablando de Judas. Porque Judas probó el deleite espiritual. Judas estuvo con el maestro. Judas hizo milagros, o Dios a través de Judas hizo milagros. Aleluya. Por eso, mire, por eso el libro de los Hebreos habla específicamente que el que muere en Cristo Jesús es más bienaventurado que los que están vivos. Dice que peligramos a cada instante, a cada momento. Porque esto que se llama mente, hay recuerditos allí. Hay recuerdos. Yo he tenido
cerca de 4 o 5 sueños. Y en el sueño veo que estoy borracho. Y dentro del sueño trato de recordar cuándo bebí. ¿A qué hora me pasó eso? Son sueños que están ahí. Porque usted y yo tenemos algo que se llama libertad. Libertad. Aquí nadie fue obligado a llegar. Tenemos eso que se llama libertad. Para que nuestra alma se llene y Dios acaricie nuestro ser. Vive Dios, aleluya. Y salgamos de aquí con fuerzas nuevas, con palabra del Señor que ha hablado a nuestras vidas, que es más bienaventurado buscar el rostro del Señor. Vive Dios, aleluya. Él dice que bienaventurados son los que creyeron sin ver. Nos hemos acercado a un reino espiritual que día con día estamos batallando con lo terrenal, rechazando las ofertas o los deseos que esta carne tiene o quiere que le complazca. En una vez que nosotros comamos lo prohibido, nos pasa como le pasó a Judas. Hay algo que se llama remordimiento. Y ese remordimiento es más fuerte, mis hermanos, porque nuestra mente nos lleva al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio nosotros lo vemos como gratis. No. Una simple estilla, una simple cortadura duele. Imagínense los latigazos, la corona en su rostro, los clavos en las manos y en sus pies. Para libertar nuestra alma, no nuestro espíritu, nuestra alma que se encontraba cautiva. Por eso el mensaje específicamente, mantengámonos ahí buscando el rostro de nuestro Dios. No os vaya a hacer que sigamos el consejo de nuestra carne y no podamos salir de donde nosotros vamos a estar. Ese es el consejo de esta tarde. Vive el Señor. Porque si la gracia de Dios nos los permite, podemos salir, pero ¿y si no? ¿Y si no? Vive el Señor. Sigamos como estamos buscando el rostro de nuestro Dios. Que sea Él el que nos dé la fuerza y la fortaleza día con día, mis hermanos. Así que ese es el mensaje. Dios les bendiga. Nuestro pastor con nosotros.